El Prado de San Sebastián. Por su historia, el Prado de San Sebastián es uno de los lugares más interesantes de Sevilla. Sin embargo, ha acabado siendo algo mucho más insignificante de lo que pudo llegar a ser. Hoy es un parque de diseño, bastante pueblerino y sin mayor trascendencia urbana o arquitectónica. Algunos llegaron a pensar en ese vacío urbano a las puertas del centro histórico como una especie de nueva Plaza Nueva de Sevilla para el siglo XXI. Un nuevo centro neurálgico para la ciudad del futuro. Lo cierto es que antes de ser lo que es ahora, precisamente por no ser aún nada consolidado, pudo llegar a ser potencialmente cualquier cosa. Es decir, que llegó a convertirse en uno de esos lugares mágicos que solemos encontrar en muchas ciudades, que suscitan o han suscitado proyectos e ideas fantásticas a lo largo de la historia. Para el Prado se han pensado planes de urbanización locos, edificios extravagantes e incluso buenas arquitecturas. Algunas incluso llegaron a ser construidas y constituyen hoy una parte del paisaje urbano de la ciudad, como es el caso de la estación de autobuses. Un edificio híbrido, proyectado por el prestigioso arquitecto sevillano Rodrigo Medina Benjumea, que aúna tanto la función de intercambiador de transportes como la función residencial. Cuando en los años 30, con la intención de descongestionar el tráfico de vehículos pesados en el centro de la ciudad, el Ayuntamiento de Sevilla propuso la construcción de una estación central de autobuses en el antiguo Prado de San Sebastián. El Prado de San Sebastián aún se consideraba periferia de la ciudad. La estación de autobuses fue una de las primeras grandes obras de infraestructuras de transporte que recién instalado el régimen franquista asumió la ciudad de Sevilla. La construcción de este edificio complejo se lleva a cabo entre los años 1938 y 1944. La planta baja, dedicada a la estación de autobuses, se resuelve con un edificio perimetral que envuelve en su patio central la zona de andenes. El vestíbulo de acceso se sitúa en la zona más cercana a la ciudad y asume un papel más representativo. Sin embargo, los ejercicios formales más logrados y singulares se concentran en el patio de andenes, en los grandes arcos parabólicos de acceso y en la marquesina central. En las plantas superiores, donde se ubican las viviendas, la edificación perimetral se transforma en 4 bloques lineales paralelos 2 a 2 y que colonizan los lados mayores del rectángulo. La estación de autobuses del Prado de San Sebastián materializa o construye el flanco oriental del gran vacío que era el Prado de San Sebastián. Aquel vacío, desde 1929, cuando se lleva a cabo la exposición iberoamericana, quedaba a las espaldas del gran edificio curvo de la Plaza de España de Aníbal González. El Prado quedaba como un espacio residual trasero de los grandes edificios monumentales. Al norte, desde 1868, limitaba con los fosos de la Real Fábrica de Tabacos, hoy edificio de la Universidad Central y Rectorado. En ese año se desmanteló el fragmento de muralla que rodeaba el casco histórico de Sevilla, así como la Puerta Nueva, que daba entrada a la ciudad en el inicio de lo que hoy es la calle de San Fernando. Para la exposición del 29 se había construido extramuros del pabellón de Portugal, que era bastante más extenso de lo que es ahora y ocupaba, como hoy sigue ocupando, la esquina noroeste del Gran Vacío. Al sur, en esos años de la exposición iberoamericana, aún no estaban construidas las grandes manzanas más allá de la calle Diego de Riaño. Toda esa superficie, hasta la actual avenida de la Borbolla, era precisamente parte del mismo espacio del Prado que fue cogiendo en los años posteriores. Aquella zona, por el flanco sur del Prado, era eminentemente industrial. Ahí se encontraban los terrenos propiedad de la familia Luca de Tena, así como la fábrica de losetas de cerámica de Aníbal González y la gran central termoeléctrica de la Compañía Sevillana de Electricidad, obra del propio arquitecto Aníbal González. Las industrias se habían extendido hasta la zona de San Bernardo, aprovechando la proximidad del ferrocarril. La vía entre Sevilla y Cádiz y todas las instalaciones ferroviarias de la zona habían ido creciendo desde 1859. En un principio, la estación de Cádiz iba a situarse precisamente en los terrenos del Prado, como estación terminal.
Cuando se decidió que fuese únicamente una estación apeadero enlazando las vías que venían de Cádiz con las que seguían hacia Córdoba, se decidió construir el edificio en la ubicación actual. Este era más o menos el paisaje periurbano destartalado del Prado de San Sebastián en los años 30. ¿Para qué utilizaba la ciudad este gran espacio libre? Para responder a esa pregunta debemos remontarnos más atrás en el tiempo, a los orígenes de la historia moderna de este lugar. En 1847 se instala en el Prado de San Sebastián la Feria de Abril. En los años anteriores, la ciudad de Sevilla había sufrido un terrible temporal y una riada que provocaron una gran destrucción. Los empresarios Narciso Bonaplata y José María de Ibarra, desplazados a Sevilla desde Cataluña y País Vasco respectivamente, tuvieron la idea de celebrar anualmente una feria de ganado, para tratar de reflotar la depauperada economía sevillana. La Feria de Abril fue creciendo en el Prado y convirtiéndose en un acontecimiento central del calendario festivo andaluz. En 1973, finalmente, la feria fue trasladada a la zona de los Gordales, junto a los Remedios, donde aún sigue hoy. Hasta ese año el Prado era un vacío urbano que se llenaba una vez al año. Desde entonces ni siquiera eso. ¿Qué podía hacerse con una extensión tan grande de terreno totalmente disponible y tan bien situada con respecto al centro de la ciudad? Algunas voces se levantaban entonces en esa línea de ver el Prado como el gran centro de Sevilla para el próximo siglo. Esa función de soporte de grande arquitectura, esa potenciabilidad de espacio utópico, ya la tenía desde la época de la exposición. Un anuncio del ABC de 1950 se refiere a un proyecto de los años 20, promovido por una empresa alemana para construir en el Prado un hotel rascacielos. En 1975 se hace pública la idea de construir allí el nuevo ayuntamiento de la ciudad. 3 años antes también se había lanzado un proyecto de centro comercial y administrativo en la zona. Para tales planes se pensaba en las manzanas vacías frente a la estación de autobuses. Un proyecto muy parecido a este llegó a estar a punto de ejecutarse a finales de los años 90, bajo la alcaldía de Monteseirín. Se trataba de un edificio administrativo, proyecto del arquitecto Rafael Moneo. La pasividad crónica en la actividad urbanística pública de esta ciudad se ejerció, como en otras zonas, en el Prado de San Sebastián, ya que no se hizo nada ni en los años 70 ni en los 80, por lo que, de lugar utópico, por ausencia de uso, pasó a ser un lugar heterotópico, es decir, marginal. Un solar disponible para cualquier uso, conciertos, carpa de circo y, cuando no había ni siquiera eso, ejercicio de la prostitución, lo que a principios de los 80 llegó a suponer un problema grave de seguridad en la zona. La gran catarsis proyectual del Prado vino en ese momento, 1983, con el lanzamiento por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo de un concurso de ideas para la ordenación del Prado de San Sebastián. A ese concurso, convocado en un momento de efervescencia creativa en el mundo de la arquitectura, se presentaron multitud de equipos nacionales e internacionales. Pese a que el fallo del concurso da premios y accesits, ninguna de estas propuestas es aprovechada para sacar al Prado de su bloqueo. No fue hasta 1994 que el Ayuntamiento de Sevilla aprueba el Plan Especial del Prado de San Sebastián, en el marco del PGO, que estaba en vigor desde 1987, con la finalidad de proteger la zona de posibles acciones especulativas de carácter inmobiliario. Poco tiempo después, en 1997, se construyen los actuales jardines del Prado de San Sebastián, con financiación de la Comunidad Europea. Después de tanta reflexión teórica y de tanta producción proyectual, la montaña paría este ratón. Sin embargo, ese no es el final de la historia. Siguieron produciéndose proyectos para el Prado o para sus inmediaciones. Ya hemos visto el proyecto de Rafael Moneo para el edificio administrativo delante de la estación de autobuses. Podríamos también hacer alusión a la idea totalmente disparatada que defendió el equipo de gobierno del alcalde Zoido de instalar la Ciudad de la Justicia en los solares disponibles en la zona del Prado. El proyecto preveía la construcción de 5 nuevos edificios en los solares adyacentes, esto es, en el lateral de la estación de autobuses, es decir, donde se proyectó el fallido edificio municipal de Rafael Moneo, las inmediaciones de las cocheras del tranvía y la estación de Cádiz y en el solar del antiguo equipo quirúrgico, junto a la avenida Menéndez Pelayo. La idea no tenía lógica ninguna,
ya que la enorme actividad que generaría la concentración de todas las instalaciones administrativas de la justicia en una zona ya casi colapsada como esa, produciría un auténtico desastre no solo a nivel de tráfico, sino incluso a nivel inmobiliario. El último gran fracaso urbanístico relacionado con el Prado fue aún más grave, ya que costó más de 8 millones de euros a la Universidad de Sevilla, según informaron los medios en su momento. La arquitecta Zaha Hadid fue la ganadora en 2006 del concurso público realizado por la Universidad de Sevilla para diseñar la nueva biblioteca universitaria. La biblioteca ocuparía un 8% del total de los jardines en la zona más al sur, en contacto con las manzanas más allá de la calle Diego de Riaño. Estos jardines estaban protegidos por el Plan General de Ordenación Urbana de 1987, aunque no por el de 2006, que considera la zona espacio educativo. La Asociación de Vecinos de la zona denunció el caso. Según la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el proyecto debilitaba los intereses generales de los ciudadanos y favorecía a los educativos, algo que no podía primar según el veredicto sobre los primeros. La universidad presentó varias propuestas al alto tribunal para que, al menos, permitiesen mantener parte de lo construido, o para dar utilidad al aparcamiento subterráneo que incorporaba el proyecto y que ya se encontraba en una fase de construcción muy avanzada. Pero el TSJA se mostró impasible a sus demandas. El parque debía volver a su estado original. Todo tuvo que ser demolido y reconstruidos los jardines. En la actualidad, la vieja estación de autobuses aún sigue en funcionamiento llevando y recibiendo viajeros de toda Andalucía. Por otro lado, en el Prado se encuentra la mayor densidad de autobuses urbanos de Sevilla. La mayor parte hace parada o fin de recorrido en la avenida Carlos V, entre el Prado y la estación. Además, también hay una parada de metro y otra de tranvía. De esta forma, se constituye el nudo de comunicaciones, redefiniendo el Prado como el núcleo excéntrico en el que se convirtió, ahora en materia de transporte urbano de la ciudad de Sevilla. En la actualidad, el Prado de San Sebastián es un espacio ajardinado, en el que se organizan algunos eventos festivos durante el año, como por ejemplo el Festival de las Naciones o los mercadillos de las Navidades, junto con la pista de hielo y la casa de Papá Noel. ¿Terminará así la historia de este lugar que quiso ser mágico? ¿Seguirán produciéndose proyectos estrafalarios arriesgados para esta zona en el futuro? ¿Podemos decir que el Prado, tal y como está ahora, es un espacio urbano ya consolidado y terminado? Seguramente no. El futuro nos depara nuevas sorpresas.